Hola, esta es la clase número 17 en donde vamos a estudiar los límites y vamos a iniciar con el estudio de la noción intuitiva del límite. El límite será en adelante la herramienta que nos permitirá construir el cálculo diferencial, el cálculo integral, las ecuaciones diferenciales y todo lo que tenga que ver con el cálculo. El límite nos trae la idea de la aproximación infinitesimal y permite evaluar puntos en funciones que se pueden determinar en un punto exacto. Veamos por ejemplo esta función, la función 2x más 1. Con esta función vamos a estudiar la idea intuitiva del límite. Y miremos el punto x igual a 1. ¿Qué pasará cuando x se aproxima a 1? Hagamos una tabla para examinar esto. Entonces escribimos la función 2x más 1 en la calculadora y vamos a iniciar con el valor 0. 0 lo almacenamos en x y evaluamos en la función. Nos da 1. Vamos a evaluar el 0.25. Eso nos da 1.5. Vamos a evaluar el punto 0,5. Obtenemos 1,5. Bueno, vamos a mirar el 0.25 porque también nos dio el mismo valor. No, aquí es 0,5. En el punto 0.75 lo almacenamos en x y nos da, vamos a la función 2. El valor de 0.9 lo almacenamos en la función, en x, perdón, vamos a la función y nos da 2.8. Y luego vamos a empezar a aumentar 9. Entonces 0.99 lo almacenamos en x, vamos a la función, igual nos da 2.98. ¿Qué pasará con 0.999? Nos da 2.998. Entonces aquí ya vamos viendo la tendencia de esta aproximación. Vamos a terminar con estas otras dos. 0.9999 lo almacenamos en x, vamos a la función, igual. Aquí nos da 2.9998. Y así ya podemos ir concluyendo este resultado, que será 2.99.998. Entonces nos pregunta, se escribe entonces así: límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Qué significa este 1 por la izquierda? Vamos a graficar la función 2x más 1 y vamos a graficar la recta x igual a 1. Entonces le voy a dejar un estilo punteado y un color rojo. Entonces aquí cuando decimos que x se acerca por la izquierda, quiere decir que viene desde el menos infinito a llegar hasta este punto. Así es que se va a acercar. Y se va a empezar a acercar con valores muy pequeños. Por ejemplo 0.8, 0.9, 0,95, 0.98, 0.99, 0.995 y así sucesivamente. Vemos cómo se va aproximando cada vez más y esto es lo que se llama el cálculo infinitesimal. Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo y la deducción que estamos sacando es cuando x se acerca o hay un valor que se acerca a x por la izquierda. Eso significa x por la izquierda. Entonces la conclusión a la que llegamos es que esto se aproxima a 3. Porque aquí tenemos 2.99.998. Entonces esto sería para valores que se aproximan a 1 por la izquierda. Y de otra parte tendríamos la misma función pero para valores que se acercan a 1 por la derecha. Entonces
tomamos la calculadora y vamos a evaluar por la derecha. Entonces, por ejemplo, en 2 nos da 5. En 1.75 nos va a dar 4.5. Y les voy a dejar la tarea en este momento. Pausen el video para que ustedes terminen esta tabla y ahorita la comparan con la que yo voy a tener aquí. Bueno, ¿cómo les fue con la tarea? Entonces tenemos aquí la tabla y simplemente era evaluar cada uno de estos puntos en la función como lo estábamos haciendo aquí en la calculadora. Entonces de aquí vemos que cada vez que se acerca más y más y más a 1 por la derecha, entonces ese valor se aproxima más a 3. De aquí podemos decir que límite cuando x tiende a 1 por la derecha es igual a 3. Entonces noten que escribimos por la izquierda con un menos y por la derecha lo escribimos con un más. La representación del límite será la siguiente. Vamos a considerar unas circunferencias con unos radios específicos. Vamos a decir que si tomamos a delta y a epsilon como radios de circunferencias que pueden tomar varios valores sobre el eje X y el eje Y respectivamente, de tal forma que se cumpla esta condición. Pero esta condición es muy extraña si la vemos desde ahí. Entonces vamos a ir a GeoGebra, van a graficar la recta 2x más 1, que es esta recta roja. Por ahora no me interesa, lo voy a ocultar. Y voy a crear un deslizador al cual voy a llamar epsilon. Así, epsilon, que va a tener un valor mínimo de 0, un valor máximo de 1 y un incremento de 0.01. Listo, ahí tenemos nuestro deslizador. Con ese deslizador van a escribir estas rectas. Y es igual a f calculado en 1 menos epsilon. Este f es el que ya nosotros tenemos aquí. Entonces aquí arriba se puede notar que tengo f de x igual a 2x menos 1. Y aquí en la entrada escribimos y igual a f de 1, que estamos calculando x igual a 1, menos epsilon. Entonces eso nos va a dar como resultado esta recta. Y luego escribimos y igual a la misma función evaluada en 1, pero más epsilon. Entonces eso nos debe generar otra recta. Es como imperceptible, pero ahí la debemos tener. Bueno, vamos a revisar el cálculo. Entonces simplemente es mover el deslizador y nos vamos a dar cuenta que hay dos rectas, sino que el deslizador tenía un valor muy grande. Entonces puede ser hasta 1 y puede ser hasta 0. Entonces ahora vamos a calcular la intersección de esta recta con esta recta y de esta recta con esta. Eso nos va a generar dos puntos de corte. Esos dos puntos de corte van a tener aquí, sabemos que la aproximación que nos dio es 3. Entonces podemos escribir y igual a 3. También calculamos el punto de corte de esta recta con la recta azul. Y de ahí se nos va a generar entonces este radio. Para construir ahí un radio voy a habilitar otra vez la recta x igual a 1. Calculo la intersección que hay aquí. Y ahí vamos a construir una circunferencia con centro en este punto y hasta este punto. Observen que cuando yo aumento el epsilon, el radio aumenta. Entonces el radio de esta circunferencia es epsilon. Y lo podemos verificar calculando la distancia de este punto a este, que sería el radio. Observen que aquí me dice 0.38. Podemos hacerlo más grande. Y notamos ahí que es igual al valor de epsilon. Entonces epsilon va cambiando de valor, ese radio también.
Ese radio entonces a mí me garantiza que dentro de ese rango nosotros vamos a encontrar esas dos rectas, esta y esta, que me están cortando a la función en este punto A y en el punto B, este punto B que tengo aquí. Y resulta que estos dos puntos me van a reflejar dos rectas sobre el eje X. ¿Qué hacemos? Una perpendicular de esta recta que pasa por este punto y de esta recta que pasa por este punto. Eso se nos va a reflejar en el eje X, pero antes les voy a dar otro color, por ejemplo verde, y a estas como para ir diferenciando cada una de esas radios. Entonces el radio este epsilon me genera, es un radio de 0.3. Vamos a ver aquí en el eje X de cuánto me genera el radio. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Calculamos la intersección del eje X con esta recta y de esta recta con el eje X, alguno de los dos. Y ahí vamos a construir otra circunferencia. El radio de esta circunferencia depende de epsilon. Entonces tenemos aquí la construcción para que se vea como más o menos completa. Tenemos por aquí epsilon y nosotros movemos epsilon. Observen que la circunferencia de abajo depende de la circunferencia de arriba. Si la circunferencia de arriba se vuelve grande, la de abajo también. Y si la de arriba se vuelve pequeña, siempre este valor de acá depende de este. Entonces de ahí nosotros podemos calcular cuál es el radio de esta circunferencia, midiendo aquí de E hasta F, y nos dice que es de 0.23. Vamos a dejar epsilon en 0.2. Entonces nos dice que este radio es 0.1. Ya con toda esa construcción, yo creo que podemos llegar aquí a esto. Si delta es el valor del radio de esta circunferencia. Si delta o si el valor de delta está en este intervalo, en este rango entre 0 y x menos 1, entonces la función menos 3 es menor que un epsilon. Digamos que eso, viéndolo desde este punto de vista, empieza a verse complicado. Entonces por eso es que quise hacer la construcción, para que siempre que ustedes piensen en los límites, piensen en esto. En el eje X se genera una circunferencia de radio delta, que me genera a su vez una circunferencia de radio epsilon sobre el eje Y, y se relacionan mediante esta fórmula. Supongamos que tomamos un valor pequeño para epsilon igual a 0.2, así como tenemos acá. La expresión f de x menos 3 menor que 0.2 nos está hablando de esas dos rectas que nosotros construimos ahí. Esto lo que quiere decir es lo siguiente. Quiere decir que la función puede tomar valores entre 3 más 0.2. Bueno, podemos decir entre 3 menos 0.2 y 3 más 0.2. Así como lo hicimos acá. Esta circunferencia puede tomar valores desde aquí hasta aquí. Ese es su intervalo de acción. Es decir, entre 2.8 y 3.2. Miremos si es verdad, exactamente de 2.8 hasta 3.2. Esto provoca que al interceptar la gráfica de la función con esas rectas en el eje X, puede encontrar un radio que cumpla con esa condición, como lo acabamos de hacer. Entonces, digamos que una forma de mostrar eso es arrancar con esta condición. Entonces, tenemos esto. La función la podemos reemplazar por la que ya tenemos, que es 2x más 1. Entonces esto nos va a dar 2x más 1 menos 3, nos va a dar valor absoluto de 2x menos 2. Y esto es menor que 0.2.
Ahora hay una propiedad del valor absoluto y de las desigualdades de este tipo, que es que esto nos va a quedar entre menos 0.8 menor que 2x menos 2 menor que 0.8. O sea que esto va a quedar entre ese valor negativo y ese valor positivo. Aquí es 0.8. Vamos a despejar la x. Entonces para despejar la x tengo que sumar en toda la expresión 2 para quitarme este 2 de aquí. Sumo 2 aquí, sumo 2 aquí y sumo 2 aquí. Tendría menos 0.8 más 2 nos daría como resultado 1.2 menor que 2x menor que 2.8. Y luego dividimos toda la expresión entre 2. Entonces tendríamos 1.2 sobre 2 menor que x menor que 2.8 sobre 2. De ahí simplemente tendríamos 1.2 dividido 2 nos da 3/5 o 0.6. O sea que aquí tendríamos esto. 0.6 menor que x menor que 1.4. ¿Y a qué será igual eso? Entonces dice, no, profe, esto aquí es muy complicado porque no sabemos qué sigue. Podemos decir de otra forma entonces, seguimos con esto. Listo. De aquí podemos factorizar el 2. Entonces nos queda el valor absoluto de 2 factor común de x menos 1 menor que 0.8. Hay una propiedad del valor absoluto que nos dice que el valor absoluto de un producto es el valor absoluto de cada uno de los factores. Entonces tendríamos 2 por el valor absoluto de x menos 1. Y aquí entonces decimos que el valor absoluto de 2 es 2. Lo que nos quedaría 2 por el valor absoluto de x menos 1 menor que 0.8. Y luego tenemos que dividir toda la expresión entre 2. Entonces desde antes ustedes tuvieron que haber notado el error que yo cometí acá. ¿Por qué saltamos aquí a 0.8? Todo esto es 0.2. Alguien dijo, no, eso está muy mal ahí. Claro, aquí es 0.2. Aquí nos hubiera quedado entonces desde menos 0.2 hasta 0.2. Al sumar el 2 en toda la expresión, aquí me quedaría 1.8 y aquí me quedaría 2.2. Dividimos 1.8 entre 2 y 2.8 aquí no. ¿Por qué vuelvo con el 1.8? Bueno, sí, sería 2 menos 0.2 me daría 1.8. No, aquí sí estaría bien. Y aquí sería 2.2. 2.2. Aquí me quedaría entonces 0.9 y aquí me quedaría 1.1. Más sin embargo, ahí no sigue en claridad qué es lo que se hizo. Podríamos hacer lo siguiente. Voy a restar 1 en toda la expresión. 0.9 menos 1 me da menos 0.1 menor que x. Aquí también tengo que restar el 1 y 1.1 menos 1 me da 0.1. Y ahora si devuelvo la propiedad del valor absoluto, entonces tendríamos que, como esto es el menos valor y el más valor, yo lo veo así, podemos decir que esto sería x menos 1 menor que 0.1. Me devuelvo la propiedad. Pero les decía que si así lo ven muy complicado, puedo seguir de esta forma. Lo que pasa es que aquí era 0.2, 0.2, 0.2 y 0.2. De aquí ya habíamos concluido que el valor absoluto de 2 es 2, es un número positivo. Divido toda esta inecuación
entre, bueno, aquí iría con el valor absoluto, esto es menor que 0.2 dividido 2, tendríamos 0.1. Entonces ahí tenemos la respuesta a lo que tenemos en el GeoGebra. Si este valor de acá es 0.2, entonces ¿cuál va a ser el radio de la circunferencia que corta el eje X? 0.1. Esto que está aquí significa el radio de la circunferencia. Una circunferencia centrada en 1 positivo, en este 1, con un radio de 0.1. Eso quiere decir. Y esta de aquí significa una circunferencia centrada en 3 con un radio de 0.2 sobre el eje Y. Por eso es que escribimos más bien fx, porque fx también se traduce como y desde el punto de vista del cálculo. Esto es entonces lo que significa la noción intuitiva del límite. Vamos a ver algunos ejemplos más. Entonces aquí tenemos la representación y quise graficar también esta circunferencia interna, donde la circunferencia más grande es epsilon y la circunferencia más pequeña es delta. Veamos este ejemplo. Dada la función g de x igual a 3x menos 2, si x es diferente de 2, y 7 si x es igual a 2, determine un valor delta cuando epsilon es igual a 0.3. Diga cuál es el valor del límite cuando x tiende a 2 de la función g y también calcule g en 2. Entonces vamos a hacer esto por partes. La primera, determine un valor delta cuando epsilon es igual a 0.3. Entonces nosotros tenemos que escribir lo siguiente. Para calcular el valor de delta, entonces tenemos que hacer el valor absoluto de la función g de x menos el valor donde está el problema. En estas funciones por partes, el valor donde está el problema siempre es aquí. Mire que dice x diferente de 2 y x igual a 2. Por lo tanto, este es el valor que nosotros o que nos interesa. Pero en el caso de x, perdón. Entonces, en el caso de x sería 2, pero en el caso de y sería tomar la calculadora y evaluar la función 3x menos 2 en 2. Tendríamos 3x menos 2. Luego tomamos el 2, lo almacenamos en x y eso nos da 4. Observen que aquí la función nos daría 4, pero en realidad está dando 7. Ya vamos a explicar mejor ese enredo. Entonces tenemos la función g de x menos 4 tiene que ser menor al valor de delta. Vamos al GeoGebra y vamos a graficar esta función para tener más claridad de lo que estamos haciendo. Entonces vamos a crear una función por partes y hacemos esto. Escribimos aquí en la barra de entrada, escribimos si paréntesis x es diferente de 2, entonces escribimos aquí coma 3x menos 2, enter, y escribimos también el punto si x es igual a 2, y es igual a 7. Entonces vamos a quitar el zoom aquí y vamos a mirar cuál es el valor que tiene esto. Entonces esta es la función. Y vamos a trazar el punto, lo vamos a hacer así. Como ya tenemos acá una función, que es la función f, podemos escribir aquí en la barra de entrada, si x es igual a 2, grafíqueme el punto f calculado en 2. Entonces aquí vemos que nos dice que es indefinido. ¿Por qué nos dice que es indefinido? Porque aquí me está diciendo grafique esta función si x es diferente de 2. Entonces ahí estoy mostrando que en ese punto no existe la gráfica. Entonces más bien escribamos x igual a 2. En x igual a 2 ustedes observan que el punto de intersección es aquí sobre 4. Eso quiere decir que si yo me acerco por la izquierda o me acerco por la derecha,
voy a encontrar este punto 4. Por eso es que estoy escribiendo aquí g de x menos 4 es menor que 0.3. Pero entonces reemplacemos la función g por esto que tenemos aquí. Entonces tenemos valor absoluto de la función g menos 4. Y esto es menor que 0.3. Ahora aquí tengo valor absoluto de lo siguiente. 3x menos 2 menos 4 me da menos 6, menor que 0.3. La pregunta de mis estudiantes es la siguiente: ¿a qué tengo que llegar? Entonces ahorita sí, ¿en dónde está el problema? Está aquí en 2. Entonces uno escribiría más adelante una nota o algo que le ayude a uno. Debo llegar a un resultado como este. X menos el valor donde tengo el problema, que es aquí en 2, tiene que ser menor que un delta. El delta no lo conocemos ahora. Entonces observen que debe haber una relación de este con este. ¿Cómo hacemos aquí para que obtenga un x menos 2? Bueno, aquí es 6. ¿Cómo hacemos para obtener x menos 2? Pues está fácil. Factoricemos el 3. Entonces me queda x menos 2, porque 3 por 2 tenemos 6, menor que 0.3. Ya habíamos visto una propiedad que es que este valor absoluto se puede partir en otros dos valores absolutos, que es valor absoluto de 3 por valor absoluto de x menos 2. Y entonces esto me va a permitir que el valor absoluto de 3 sea 3 por x menos 2. Esto es menor que 0.3. Divido toda la inecuación entre 3 y entonces me va a dar aquí el resultado 0.1. ¿Por qué? 0.3 dividido 3 da 0.1. Para terminar el ejercicio, entonces uno dice lo siguiente: si 0 es menor que x menos 2, menor que 0.1, ese es el valor de delta que encontramos, este. Entonces tenemos la función g de x menos 4 va a ser menor que 0.3. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existe una circunferencia de radio 1 que me está cortando a la gráfica de esa recta, de tal forma que me va a generar otra circunferencia de radio 0.3. Miremos acá. Como ya sabemos que es el valor de 0.1, entonces grafiquemos las rectas. X igual a 2 menos 0.1, que es esta de acá. Bueno, no sé, me tendría que dar en 1.9. Voy a volver a escribir la ecuación. X igual a 2 menos 0.1. Seguro escribí 0.2. Y x igual a 2 más 0.1. Son estas dos rectas de los lados. Hagamos acá una diferencia con esto. Esta recta va a ser roja y punteada. Y estas rectas, hay una que va a ser, bueno, las dos van a ser verde y verde. Ese es el radio que me está generando ahí. Entonces ese radio lo podemos generar calculando la intersección de esta recta con el eje y de esta recta con el eje. Y aquí trazamos esta circunferencia. Ese es delta. Si medimos la distancia de aquí a aquí, tenemos 0.1. Esa es la primera parte. Bueno, 0.1. Devolvámonos al documento. Entonces dice, si recuerden, esto significa que si existe una circunferencia de radio 0.1 centrada en 2, aquí centrada en 2, entonces va a existir una función, esto si quiere llámelo y, una circunferencia centrada en ¿dónde? En 4 de radio menor a 0.3.
Yo aquí voy a dejar g de x, pero ustedes ya saben que las funciones se pueden representar con la letra y. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ir acá arriba y vamos a calcular el corte de la recta morada con las dos verdes. Hacemos clic aquí y clic aquí, clic aquí y clic aquí. Me generan esos dos puntos. Acá hay una herramienta que se llama perpendicular de esta recta con este punto y de esta recta con este punto. ¿Qué podemos hacer? Podemos calcular inclusive el corte de esta misma recta, a ver, de esta recta con esta. Podemos calcular el punto medio o, bueno, voy a volverme ahí más bien. Más bien voy a hacer lo siguiente, voy a escribir la recta y igual a 4. Ese y igual a 4 es este que tengo aquí, y menos 4. O por el centro de la circunferencia, que lo puedo dejar de un color naranja. Entonces ahora calculemos la intersección de esta recta con esta y de esta con esta. De ahí vamos a crear la circunferencia y vamos a calcular la distancia entre este punto y este. Y nos da como resultado 0.3. Entonces aquí lo voy a poner un poquito más grande para que lo vean. 0.3. De ahí entonces nos queda demostrado gráfica y analíticamente que estas dos circunferencias siempre se van a relacionar, y cuando esas circunferencias se relacionen, el límite existe. Esa es una de las primeras conclusiones que vamos a llegar. Entonces el ejercicio empezará así. Cuando nos dicen determine un valor de delta cuando epsilon es igual a 0.3, es hacer esto. Tomar la función, restarle ahí cuando uno evalúa, hacerlo menor que 0.3, hacer todos los cálculos y llegar a esta x menos 3 menor que 0.1. Siempre confundo, es x menos 2. Listo. Lo otro que nos dice es, diga cuál es el valor del límite cuando x tiende a 2. Luego, entonces, límite cuando x tiende a 2. Aquí x tiende a 2 de la función g de x nos dio 4. Miremos la gráfica. Si x tiende a 2, nos venimos por la recta roja porque se está acercando y nos llegamos al valor de 4. Listo. Ya respondimos a esa. Y g calculado en 2. Pero ahorita sí tenemos que decirlo. Y g calculado en 2 es igual a 7. ¿A 7? Sí. Porque aquí nos están diciendo, bueno, g calculado en 2, como aquí 2 no existe o es diferente de 2, tenemos que venir a este y decimos que si x es igual a 2, g de x es igual a 7. Entonces luego vamos a ver más adelante que esta función no es continua. El límite existe, el g calculado en 2 existe, pero 7 no es igual a 4. Entonces vamos a decir más adelante que la función no es continua. Por ahora nos interesaba entender la noción intuitiva del límite. Miremos este otro ejercicio. Dada la función f de x igual a 5x menos 4, determine un valor delta cuando epsilon es igual a 0.3. Diga cuál es el valor del límite cuando x tiende a 1 y el f de 1. Entonces, primero vamos a hacerlo en GeoGebra. Voy a borrar todo esto. Graficamos la función 5x menos 4. Entonces escribimos 5x menos 4. Listo, ahí tenemos la función. Y vamos a mirar qué pasa en 1. Grafiquemos la recta x igual a 1. A esa recta la vamos a pintar rojo con una línea punteada. Listo. Y vamos a crear el valor de epsilon. Epsilon es 0.3. Entonces, si nosotros evaluamos la función en 1, podemos escribir esto. Bueno, y es igual a la función evaluado en 1. Observen que nos da también en 1.
Esa recta también la voy a pintar de otro color como un naranja y también va a ser punteada. ¿Por qué? Porque esa es la evaluación del punto, el punto 1,1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos rectas con este valor de epsilon, 0.3 arriba, 0.3 abajo. ¿Qué hacemos? Escribimos acá. Como sabemos que eso no escribimos y igual a 1 menos 0.3. Observen que me sale una recta por debajo de la naranja. Y y igual a 1 más 0.3. Me aparece otra recta por encima de la naranja. A estas rectas las voy a pintar como un rosado oscuro. Voy a calcular o hacer la intersección de esta recta con esta y de la naranja con la roja. Y voy a crear una circunferencia del punto B al punto A. Voy a medir el radio de B hasta A y me da 0.3. ¿Sí ven? Ese es el valor de ¿qué? De epsilon. Ahora observen en dónde se cortan las rectas como fucsias con la café, que es la función. Vamos aquí a la herramienta de cortar de esta función con esta, de esta función con esta recta. Y por esos puntos vamos a trazar dos perpendiculares. Esta que pasa por este punto y esta que pasa por este punto. Y abajo nos tiene que crear ese radio. Entonces estas rectas también las voy a pintar de color verde. Verde y verde para diferenciarlas en el eje X, que lo tenemos acá cerquita. ¿Qué hacemos? Intersección de esta recta punteada con este punto y de esta recta con este eje X. Tracemos una circunferencia de este centro a este punto. Ahí tenemos. Y vamos a calcular el delta. Observen que nos está dando 0,06. ¿Será que eso es lo que nos tiene que dar cuando hagamos la parte analítica? Vamos a ver. Delta nos tiene que dar 0,06 con un epsilon de 0.3. Vamos a ver si todo eso es verdad. Entonces aquí en este ejercicio, para determinar delta, hacemos lo siguiente. Valor absoluto, entonces tenemos valor absoluto de la función, siempre lo vamos a empezar así, menos 1. ¿De dónde obtienen ese 1? De aquí el eje Y, la función menos este 1. Si esta recta naranja fuera más arriba, bueno, a donde dé. Eso tiene que ser menor que ¿quién? Que este radio. Este radio de acá, ¿cuánto es ese radio? 0.3. Ahorita sí, ¿cuál es la función? Entonces aquí sería, la función es 5x menos 4, menos 1. Esto es menor que 0.3. 5x menos 4 menos 1 es 5x menos 5, menor que 0.3. ¿A dónde está centrado en el eje X? ¿En qué valor? En esta recta roja, en 1. O sea que tenemos que llegar a un X menos 1. Entonces aquí, ¿qué se les ocurre? Factoricemos el 5. Entonces tenemos 5 factor común de X menos 1, menor que 0.3. Apliquemos la propiedad del valor absoluto. Valor absoluto de 5 por valor absoluto de X menos 1. Menor que 0.3. Dividamos toda la inecuación por 5. Entonces tendríamos X menos 1 menor que, y aquí entonces llamemos a la calculadora con esto, 0.3 sobre 5. Eso nos da 3 sobre 50 o 0,06. Entonces uno dice, me funcionó el cálculo de esa nueva circunferencia. Entonces aquí tenemos a ver, esto se me pasó de lugar. Tenemos el gráfico, un gráfico muy explicativo de por qué existe el límite. Después de que en una función a ustedes les exista o se generen estas dos circunferencias, entonces el límite existe. Entonces aquí voy a dejar la representación gráfica, que es muy importante tenerla y entenderla. Luego nos dice, diga cuál es el valor del límite cuando x tiende a 1 y de la función evaluada en 1. Entonces aquí luego tenemos límite
siempre lo vamos a escribir así. Cuando x tiende a 1, puse la flecha al revés. Cuando x tiende a 1, de la función es igual a 1. Y f de 1 es igual a 1. Más adelante vamos a decir que la función es continua. Bueno, y para finalizar esta clase vamos a resolver este ejercicio y ya se van a dar cuenta que aquí hay algunas cosas en las que pensar y que también que aprender. Entonces ya sabemos que vamos a arrancar esta vez con analítico y después hacemos la gráfica. Aquí ya sabemos que tenemos que tener un valor absoluto de la función menos ¿quién? Menos lo que nos dé la función evaluada aquí. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, tomamos la función que es menos x al cuadrado menos 4x más 21. Presionamos igual. Vamos a guardar el valor 1 en x. Vamos a la función y esto nos da 16. Entonces aquí tenemos que escribir f de x menos 16. Vamos a GeoGebra y grafiquemos. Borramos esto y escribimos la función menos x al cuadrado menos 4x más 21. Entonces una función con pues muy grande. Es una parábola que abre hacia abajo. Y vamos a evaluar en dónde, en x igual a 1. Entonces escribimos x igual a 1. En x igual a 1 venimos acá a buscar la intersección y ustedes observan que es 16. Entonces el cálculo lo tenemos bien. Esto tiene que ser menor que 0.1. Listo. Vamos a ver a qué tenemos que llegar. Tenemos que llegar a un x menos 1. Aquí ya nos están diciendo. Digamos que esta flechita la vamos a interpretar como el menos. Estoy hablando de como de la forma de uno entenderlo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomo la función. Aquí tendríamos entonces valor absoluto de la función menos 16 menor que 0.1. Resulta que aquí ya nos toca utilizar métodos de factorización diferentes a lo que teníamos antes. Ya no es factor común, ya empieza a complicarse más. Entonces aquí sería menos x al cuadrado menos 4x y 21 menos 16. Bueno, tenemos que aquí la ayuda. 21 menos 16 nos da 5 más 5. Aquí lo que vamos a hacer es factorizar el menos. Tenemos valor absoluto de menos paréntesis x al cuadrado menos 4 más 4x más 5 a menos 5. Estamos factorizando el menos. Revisemos otra vez. Menos x cuadrados y menos x menos 4 menos 5. Esa es la factorización. Como estamos hablando de valor absoluto, el valor absoluto hace que todo sea positivo. O sea que este menos lo podría sacar como un menos 1 en un valor absoluto y daría positivo. En otras palabras, que aquí tendría x al cuadrado más 4x menos 5 menor que 0.1. Ahora pensemos, ¿cómo factorizamos esta expresión que me aparezca un x menos 1? Pues bueno, escribamos aquí el valor absoluto y sabemos que nos tiene que aparecer un x menos 1. Entonces tendríamos que convertir esto en dos números que multiplicados me den menos 5 y sumados me den 4 positivo. Yo diría que aquí es un x más 4. Ensayemos. X por x, x al cuadrado. X por más 4, aquí entonces es un 5. X por 5 da 5x y menos 1 por x da menos x, 5x menos 1 da más 4x. O más fácil, 5 menos 1, 4 positivo.
menos 1 por 5, menos 5. Esto es menor que 0.1. Luego debemos separar esos dos factores, x menos 1 por x más 5, menor que 0.1. Y de ahí debemos descartar el x más 5. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. X, valor absoluto de x menos 1 es menor que la fracción 0.1 sobre x más 5. Cuando llegamos a esto quiere decir que el delta va a depender o va a ser variable, o sea que no va a estar bien centrado, va a ser más grande en una parte y más pequeño en otro. Para esto vamos a decir sea x igual a 0. De ahí vamos a obtener que x menos 1 va a ser menor a 0.1 sobre 0 más 5. Es decir, que nos va a quedar una circunferencia así, centrada en 1 con 0.1 dividido 5, lo que nos va a dar 0,02. Vamos a ver qué hacemos en GeoGebra. Entonces en GeoGebra ya tenemos esta recta. Vamos a graficar la recta y igual a 16. Esas rectas vamos a darles otro color. Por ejemplo, esta puede ser rojo y esta puede ser, bueno, punteada naranja. Lo había hecho antes al revés, pero bueno, no interesa. Démosle aquí punteado en rojo. Vamos a calcular el epsilon que nos están dando es 0.1. Entonces sería y igual a 16 menos 0.1. La recta negra que nos apareció ahí. Y y es igual a 16 más 0.1. Vamos a aumentar aquí lo que más se pueda y vamos a calcular el corte de las rectas que nos aparecieron con la función, que es la función verde. Listo. Entonces de ahí recuerden que tenemos que calcular unas perpendiculares que pasen por esos puntos. Y abajo nos tendría que quedar ya la intersección con el eje X para calcular el radio. Entonces vamos a ir al eje X. Bueno, hay que quitar mucho el zoom porque el valor está muy arriba. Listo, ya vamos a llegar. Y vamos a ver cuál es el valor. Bueno, está tan pequeño que se mueve la gráfica. Listo, entonces ¿qué tenemos que hacer? La intersección de esta recta con esta y de esta con esta. Vamos a crear una... bueno, nos faltó una intersección que es el eje X con la recta naranja y una circunferencia que pasa por este punto. Y vamos a medir la distancia de aquí a aquí. Nos dio 0,02, que eso fue lo que obtuvimos aquí en el resultado, 0,02. Entonces de este último ejercicio, ya pues yo creo que ya con 4 ejercicios queda claro que siempre va a existir una relación de delta con epsilon, y que ya quedan muy pequeñitos esas circunferencias. Va a existir una relación y con este zoom que estamos haciendo aquí van a ver que esto es infinitesimal, o sea que usted se puede acercar todo lo que usted quiera y ahí siempre va a aparecer esas dos circunferencias, que inclusive lo podríamos hacer aquí para terminar el video. Es el corte de esta recta con esta y de esta con esta. Formamos aquí esta circunferencia. Esa es la circunferencia de epsilon. Y si calculamos el corte de esta recta con, a ver, de esta roja con esta, vamos a encontrar esta circunferencia pequeña que esa es delta. Y después de que esas circunferencias existan, existe el límite.
Entonces en la siguiente clase ya vamos a ver esto, determinar una relación delta y epsilon para los siguientes ejercicios. Y ya nos dan la función, nos dan el epsilon y tenemos que calcular el delta. Nos vemos en la siguiente clase de cálculo diferencial.